Bueno, buenas tardes a todas y todos. Después de muchos años en los que dejamos de organizar las jornadas contra el olvido, unas jornadas que están dedicadas a la memoria libertaria, la memoria histórica libertaria, sobre todo en Canarias y centrado mucho en Tenerife, pues por distintas causas tuvimos que dejar de celebrarlas. Entonces hemos pensado que sería buen momento retomarlas ahora que nos encontramos en una situación como la actual, con el auge de la extrema derecha, del racismo, de la xenofobia, de la violencia, del machismo. Y entonces parte de lo que sucede actualmente se explica con la historia que hemos vivido anteriormente, ¿no? Eh, en el caso de la mujer, en el caso del feminismo, está claro que el mundo libertario también peca un poco de machista, de androcentrista, ¿no? Porque tenemos muchos ejemplos de hombres, siempre se habla de las típicas figuras que han sido resaltadas por el anarquismo, obviando en muchos casos a las mujeres, a las compañeras, que también dentro del mundo libertario han tenido y tienen gran importancia. Entonces, la compañera Yanira Hermida ha realizado una investigación muy interesante que ha venido a plasmar en un libro en el cual realmente no se viene a tratar de aquellas grandes figuras que podemos encontrar en los foros, en Wikipedia, en otras publicaciones en las que se viene a resaltar, pues que son aquellas figuras relevantes. Estamos hablando de mujeres que tuvieron un compromiso de base, que han sido muchas veces silenciadas y a las que había que dar voz y a las que había que dar a conocer. Y la compañera Yanira Hermida, a través de este libro, con un título muy acertado, como es En un mar de silencio y olvido, la invisible lucha de las libertarias en la isla de Tenerife, es un paso para que esa invisibilidad se rompa y una vez consigamos eso, realmente hablemos de un mundo libertario, una sociedad libertaria, igualitaria y feminista. Ahora ya les dejo aquí a la compañera Yanira. Gracias, Yanira. Yo me voy a sentar a escucharte. Antes que se me olvide, la compañera Izaskun de Librería de Mujeres, que también colabora con nosotros, y al igual que Radio Pimienta, y agradecer también a la Biblioteca Municipal que nos haya permitido el espacio. En principio, la compañera Izaskun había previsto subir para traer algunos ejemplares. Si están interesados en ellas, estos los que tenemos aquí son de muestra, pero si estuvieran interesados una vez hayan finalizado la charla, sepan que en Librería de Mujeres la pueden encontrar, ¿vale? Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, yo quería comenzar agradeciendo a la organización, bueno, a todas las personas que han hecho posible pues que la CNT vuelva a poner en funcionamiento unas jornadas tan importantes como son estas, ¿no? Para recuperar nuestra memoria histórica. También en concreto las personas que han estado conmigo en todo este proceso, que es Luis, Raquel, Joan, y bueno, a ustedes que están ahí en la Biblioteca Municipal de La Laguna y a las personas que nos sigan pues por otros lugares. Intentaré ser breve, así que cuando vean que me tienen que cortar, también me cortan, que no hay problema, que yo a veces tiendo a irme por los cerros de vete a ver dónde. Y también pedirles disculpas porque estoy algo acatarrada, entonces si en algún momento ven que estoy así un poco o tengo que estornudar o sonarme, eso son cosas de estos tiempos. Voy a, con su permiso, compartir una presentación, a ver si lo logro hacer bien a la primera. Y creo que es esta. Bien. Mientras tanto, pues les voy comentando que este libro que hoy les presento, además es la presentación mundial, porque aunque el libro se editó en 2020 en plena pandemia, gracias a los esfuerzos de las compañeras y compañeros de Descontrol
pues por motivo de la propia pandemia y de todas las cosas que pasan en este mundo nuestro, pues no habíamos podido eh, presentarlo todavía y esta sería pues la primera presentación de este libro. Como decía el compañero durante la presentación, es cierto que si por lo general se tiende a olvidar mucho el quehacer histórico de la mitad de la población, que somos las mujeres, cuando encima estamos hablando mujeres del movimiento libertario, es como que nos encontramos a un doble olvido, ¿no? Por un lado estaría el olvido más patriarcal, digamos, de esa ciencia histórica más tendente a, a lo universal y a lo que ha sido hasta hace poco, pues lo que se consideraba como importante para la disciplina histórica, que era lo que hacían los hombres, ¿no? Principalmente los hombres poderosos, los hombres representantes de algo. Además, cuando estamos hablando, como digo, de mujeres que pertenecen al movimiento libertario, parece que también por otras corrientes de pensamiento feminista más mayoritario, pues se tiende también a olvidar el legado de las mujeres anarquistas. En nuestro estado tenemos la suerte de que comenzaron los estudios de rescate del pasado de las mujeres libertarias, 3 investigadoras anglosajonas, Tema Kaplan, Marta Acklesberg y Merinas, quienes en la década de los 80 pues empezaron a destacar la riqueza que tiene la memoria histórica de las mujeres anarquistas en todo el Estado español. Bueno, les estaba contando de una foto que apareció ahí por un momento y se la estaba describiendo. A ver. Voy a ver si la volvemos, si puedo ser capaz de recuperarla. Bueno, era una foto en la que aparecía una mujer de frente, mirando la cámara, con un bebé en brazos. Y esa foto era, como les dije, fechada en los años 30 en La Orotava, en el norte de Tenerife. La mujer que veían era mi bisabuela Asunción y la niña, mi abuela materna, que se llamaba Nélida. Les digo, de una mujer y al lado puse un párrafo del trabajo de Gloria Ansaldúa, del libro Borderlands, La frontera, la New Mestiza, que dice así: hasta el día de hoy no estoy segura de dónde encontré la fuerza para abandonar la fuente, la madre, para separarme de mi familia, mi tierra, mi gente y todo lo que representaba aquella foto. Tuve que irme de casa para poder encontrarme a mí misma, encontrar mi propia naturaleza intrínseca enterrada bajo la personalidad que se me había impuesto. Como les decía, quería comenzar con una cuestión personal en la que reflexiono sobre la importancia que tiene la memoria histórica a la hora de sanar procesos traumáticos, ¿no? Quería hablarles un poco, muy brevemente, de una anécdota familiar. En 2016 yo vuelvo a Tenerife después de irme, llevaba 2 años viviendo en Valencia, iba y venía a Tenerife muy a menudo, pero estaba haciendo mi vida allá. Y coincide mi estancia en la isla con la muerte de una de las hermanas mayores de mi abuela. Y esta mujer nos deja como regalo, como herencia, a través de sus hijas, una historia, una parte de la historia de mi abuela, bastante dura, una parte que se había escondido, que no se quería hablar de ella, por dolorosa, por traumática, por vergonzante, supongo, y que a mí personalmente me ayudó a entender cuestiones que llevaba como mujer conmigo, formas de relacionarme con mi cuerpo, con las demás personas, con mi propia sexualidad, que tenían que ver con la educación que había recibido de estas mujeres que forman mi familia. Ese proceso, conocer esa historia, conocer esas cicatrices que nos estaban atravesando
a todas estas generaciones de mujeres que formábamos esa rama familiar, creo que nos ayudó a no solo a nombrar las cosas y a ponerlas en su sitio, sino, como digo, a superar y yo creo que a poder transmitir a las generaciones que vienen eh, después de mí otra forma de estar en este mundo y de ser mujer. Si después de sentir eso y de vivir eso, volví a mi trabajo inicial, a la investigación que había hecho sobre las islas, con el deseo de hacer algo similar en la medida que me fuera posible para el conjunto de la sociedad tinerfeña, ¿no? Señalar esos puntos dolorosos, esos puntos traumáticos, esos puntos oscuros de la vida de las mujeres en la isla de Tenerife, con la idea de que podamos entender un poco cuál ha sido nuestro pasado, entender de dónde vienen muchas de las cuestiones que hemos heredado en formas de traumas, en formas de tabúes, en formas de silencios, en formas de vergüenza, y poner un poco, por un lado, sanarlas y también entender que muchas de este proceso viene de una cuestión política, de una cuestión de represión político-social, y por lo tanto tiene que ser politizada también esa sanación, ¿no? Que no vale realizarla desde cualquier eh, postulado, sino tiene que ser de una actitud militante, de una actitud comprometida con el cambio social y con la idea de mejorar pues un poco el mundo en el que vivimos todas y todos. Y bueno, dentro de esta revisar mi trabajo anterior, cogí parte de lo que fue mi primera tesis, mi tesis en historia, que la hice bajo la dirección del que era en ese momento catedrático de historia contemporánea en la Universidad de La Laguna, el profesor Francisco Galván Fernández. Y él me dejó toda la libertad posible con la que alguien puede soñar para trabajar, a la vez que me transmitía también su propio método de trabajo y su propio compromiso con la elaboración de los estudios históricos. Y la idea que yo tenía en la cabeza, sobre todo cuando empecé a rastrear el pasado de determinados colectivos de mujeres, como fue el colectivo de mujeres libertarias, encontré dos textos que fueron para mí fundamentales. Por un lado, el texto de Marta Aklesberg, Mujeres Libres, que fue editado por Virus, y el texto de Raquel Pérez Brito, El anarquismo y los orígenes del movimiento obrero de Canarias. Para mí es muy importante señalar a estas compañeras porque, por un lado, me demostraron que aquello que yo deseaba hacer se podía hacer bien y se podía hacer desde toda la contundencia de una investigación histórica y de un trabajo histórico frente a aquellas otras voces críticas que desde algunos departamentos de las universidades nos dicen que investigar de esta manera es hacer propaganda, ¿no?, ideológica y no estudios históricos. Ellas demostraban que no era cierto, que se podía hacer y se podía hacer de una manera feminista y comprometida, y además porque ambas he tenido la oportunidad de conocerlas y me parece que son mujeres valiosas, mujeres de una generosidad increíble y muy coherentes con aquello que investigan y con aquello que defienden. Bueno, el libro lo dividí en 5 partes. Por un lado, un pequeño bloque introductorio para aquellas personas que lean, si es así, yo soy así ambiciosa, yo siempre tiendo a pedirlo todo desde el principio, después ya me tendrán que ir diciendo si sí o si no. Pero bueno, para aquellas personas que leyeran el libro que les pueda interesar fuera de nuestro archipiélago, ¿no?, para que se sitúen un poco en lo que es Canarias y lo que fue su movimiento libertario. Una segunda parte es el contexto histórico, haciendo hincapié sobre todo en las condiciones de vida de las mujeres. La tercera parte sería un recorrido por la militancia libertaria de las tinerfeñas, en esa toma de conciencia y en esa implicación que van a tener dentro del movimiento obrero canario y en concreto
de la isla de Tenerife. Un cuarto bloque que sí que recogí colectivos, no solo libertarios, sino todas las mujeres que sufrieron la represión fascista dentro de la propia isla. Quisimos hacer esa inclusión, no dejarlo solo en las mujeres libertarias, para poder señalar el abanico de prácticas tan amplias que desarrolló el fascismo como mecanismo de control, de destrucción y de atemorización de la población en Tenerife. Y por último, la quinta parte sería un bloque de anexos en los que intenté recoger textos representativos y apuntes y unos breves apuntes biográficos de mujeres isleñas que pertenecieron al movimiento libertario desde el principio del siglo XX. En el estado de la cuestión, en los estudios precedentes, para hablar del movimiento obrero en las islas, tenemos que contar con los trabajos de personas, de otros historiadores como son Francisco Galván Fernández, que ya les cité, la propia Raquel Pérez Brito, que también cité, bueno, el tesoro que tenemos con la investigación de Ricardo García Luis, que me parece uno de los trabajos también más fascinantes y más importantes en el rescate de la memoria histórica de las islas. Los trabajos de Teresa González Pérez, que tienen que ver con la pedagogía libertaria, con la represión de las maestras y también con lo que fue el movimiento libertario en las islas, y el trabajo sobre el movimiento obrero de Osvaldo Brito. Me gustaría destacar un poco sobre condiciones de lo que era el archipiélago canario en el periodo histórico en el que nos vamos a mover. Vamos a hablar de un territorio que sabemos que es fronterizo, sabemos que es aislado, sabemos que es fragmentado por su propia condición archipelágica e insular. Vamos también a tener que, dentro de su situación tan interesante geopolítica y estratégica a nivel mundial, vamos a ver cómo en este periodo hay unos intereses internacionales muy fuertes, encabezados por Inglaterra. Las islas van a tener una dependencia económica profunda hacia Inglaterra y una dependencia política al Estado español. Esto es lo que hace que, por ejemplo, no podamos hablar normalmente de que somos una colonia como tal, porque este tipo de mecanismos no son los tradicionales que se dan en las colonias tal y como han sido definidas, ¿no? Porque normalmente hay una metrópoli que tiende a controlar todo y en nuestro caso nos encontrábamos con que había una dependencia económica hacia un lado, había una dependencia sociopolítica hacia otro y bueno, por otras cuestiones que tampoco vienen al caso, pero están ahí. Pero sí que vamos a poder detectar pervivencias de esas dinámicas de colonialidad que se van a venir dando y vienen heredadas desde el propio proceso de conquista de las islas. También vamos a tener que destacar un desarrollo desigual en el archipiélago, no solo por islas, sino como sabemos, aquellas personas que habitamos las propias islas, ese desarrollo económico y social también tiene ritmos diferentes en las distintas zonas de las propias islas, según sea una zona pues a lo mejor más de medianía o en una zona más alta, en una zona más ligada al ámbito rural, que lo que pueda suceder en las capitales de las islas, que están más vinculadas al comercio exterior, a la instauración de las burguesías europeas, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto yo en esa presentación lo resumía a través de un fragmento de la que fue la tesis doctoral de Francisco Galván, que se titula Burgueses y obreros en Canarias del siglo XIX al siglo XX, que se publicó en 1986.
Y decía Paco lo siguiente: no es que el campesinado canario hubiese permanecido siempre quieto ante las distintas situaciones que se le presentaban, pero la fuerte represión a que está sometido, la vigilancia señorial y caciquil, la astuta utilización de su fuerza por parte de los aguaterrientes comerciantes primero y de los burgueses comisionistas después, complicándoles con frecuencia sus propias querellas de propiedad o político-administrativas. Y a esto se refería a la incabable lucha entre Gran Canaria y Tenerife. La propia condición insular, la condición de escala hacia otras tierras, la multiplicidad señorial, el propio cosmopolitismo burgués, conducen a la desorganización rápida de cualquier intento que pretenda cambiar el estado de las cosas. Eso sería, digamos, el inicio, el contexto inicial con el que tuvo que vérselas el movimiento obrero tinerfeño desde que empieza a organizarse en las islas. De ahí me salí un poquito de este contexto más general y quise aterrizar un poco en cómo fue llegando el pensamiento libertario a las islas. Aquí pues vamos a detectar dos líneas interesantes, vamos a ver cómo las ideas anarquistas vienen también y se fomentan en las islas a través del contacto con colectivos anarquistas peninsulares, bien sean de Andalucía, bien sean de Cataluña, y también por las propias dinámicas de migración hacia América y también dentro de este contacto americano con algunas líneas que podíamos destacar que tienen también conexiones con determinado nacionalismo canario, incluso movimiento independentista. Tendríamos como figura representantes de de estos posicionamientos libertarios en la isla, a José Cabrera Díaz, quien fue el motor, digamos, del periódico El Obrero desde principios del siglo XX, que, bueno, se consideraba el portavoz de la Asociación Obrera de Canarias y que en su primera época José Cabrera se definía a sí mismo como enemigo de toda política y más internacionalista que nacionalista, aunque en una época pues, más madura y más tardía de su vida, cuando ya estaba en Cuba, fundó el Partido Nacionalista Canario. Y por otro lado tendríamos la figura del que se considera el padre del independentismo canario, el propio Secundino Delgado, que en algunos momentos, como pasa en su propia autobiografía, Bacaguaré Vía Crucis, según resalta el profesor americanista Manuel Hernández, se definía antes que nacionalista como libertario. Como rasgo del movimiento libertario en las islas, a mí me parece muy importante destacar cómo el movimiento anarquista en los momentos de conflicto y de mayor beligerancia del movimiento obrero se unió a otras corrientes obreras, aunque siempre quiso y mantuvo sus propias señas de identidad, sus propios elementos de propaganda, sus propios periódicos, incluso cuando era necesario, aunque participara en mítines que eran con partidos, con socialistas o con comunistas, celebraba también a la vez, o a la vez no, quiero decir, unas horas después, los suyos propios. Tenía también un pequeño mapa de Tenerife en el que situé pues, los principales núcleos del movimiento anarquista, que sería Santa Cruz de Tenerife, La Matanza, Buenavista, Arona y Weimar. Bueno, la cronología, en cuestión de cronología tampoco quiero meterme mucho, pero bueno, tenemos dos estudios muy interesantes. Por un lado está el que hizo Teresa González Pérez, que ella establece que el movimiento anarcosindicalista en Tenerife comienza en 1900 con la creación de la Asociación Obrera de Canarias, va cambiando de nombre,
3 años después, pues es Asociación Obrera Tenerife, un año después es el Centro Obrero Tenerife, y en 1914 hasta 1923 se llama Federación Obrera Tinerfeña. Y ya en los años 30 pasará a tener el nombre de Federación Obrera CNT. Y por otro lado, una también muy interesante investigación realizada por José Guzmán establece que sería en 1915 cuando se crea la CNT de Tenerife y en 1932 la Confederación Regional del Trabajo de Canarias. Además, pues sabemos, existieron varios medios de propaganda propios, el mencionado ya periódico El Obrero de inicios del siglo XX, de 1900 en adelante, el periódico En Marcha durante la Segunda República a partir de 1930, pero que bueno, va a tener su andadura en la Segunda República. En 1935 también las Juventudes Libertarias Tinerfeñas pues van a crear su propio periódico titulado Germinal. Bueno, aparte del movimiento anarcosindicalista en Tenerife, también tenemos noticias de otros colectivos libertarios, como fueron el colectivo Luz y Vida, la Asociación de Trabajo y Voluntad, que tenía que ver con los postulados de pedagogía libertaria de Ferrer y Guardia, y que incluso crearon pues la Escuela Obrera en Tenerife. También dentro del análisis que realicé en la tesis doctoral, dedicaba mucho, bueno, un análisis muy profundo a un hecho que sucedió en la isla de La Gomera en 1933, que son los sucesos de Hermigua, y que el impacto de tanto de las reivindicaciones de los obreros y obreras, obreras, aunque ellos no trabajaran directamente en la carretera, sí que eran, podemos considerarlas compañeras de clase y llamarlas así obreras, ¿no? En lo que fue el imaginario de lucha y de reivindicaciones en las islas, y también por las condiciones que tuvieron y las resistencias que generaron, fueron un icono de la represión que se va a dar en las islas hacia cualquier revuelta de trabajadores y trabajadoras. Entonces fue tomada como ejemplo o como conducta ejemplarizante de la represión al movimiento obrero canario. Y bueno, me interesa que en la revisión a mi tesis pude encontrar que ya desde 1919, en una zona de Hermigua, en la zona de Santa Catalina, funcionaba el sindicato SNT con unas 110 personas afiliadas. Bueno, entramos un poco en materia, en el contexto de la vida de las mujeres, pues si esto era en grosso modo lo que podíamos entender para el movimiento obrero general en las islas, pues destacar que lo que tiene que ver con las mujeres y cómo ellas se van a incluir y se van a ir integrando en esa lucha obrera, viene marcado por sus propias condiciones existenciales. Vamos a ver que las mujeres trabajadoras en las islas se dedican principalmente al ámbito agrario, al ámbito de servicios, sobre todo el servicio doméstico. Cuando son obreras, pues trabajan principalmente en el tabaco y en los empaquetados de fruta de exportación, tomate en el sur y plátanos en la zona norte. Son también costureras, vendedoras ambulantes, dependientas y, bueno, y también amas de casa, ¿no? Bueno, de ese proceso me gustaría destacar cómo la toma de conciencia a través de la Segunda República permite que la participación de las mujeres en la lucha obrera en las islas sea desde posicionamientos propios, desde sus propias necesidades, desde sus propias experiencias de vida, aunque vayan también integrando pues cuestiones ideológicas que tengan que ver, pues en algunos casos con el comunismo, con el socialismo o como el que nos compete ahora y nos interesa, con el anarquismo. Un ejemplo será pues esa serie de textos que yo incluí en uno de los anexos del libro para que puedan verse un poco cómo es la evolución
de los propios escritos de las mujeres y también se conozcan pues esas propias voces. Estaríamos hablando de dos mujeres que principalmente son las que recupero en ese anexo, en la que pues presentan varios textos publicados en el periódico El Obrero. Bueno, destacar que la inclusión de las mujeres en la lucha obrera no solo va a iniciarse desde principios del siglo XX, ya en 1900 podemos destacar a dos figuras, Antonia Pérez Cruz, representante del gremio de sirvientes de ambos sexos, y en ese mismo año, en 1900, tenemos a Tomasa Gutiérrez Jara como representante de las cigarreras ante la patronal. También pues podemos destacar como ya metidos en la Segunda República, por ejemplo, la Federación Obrera del Valle, la Orotava, pues tenía una agrupación femenina que presidía Lucía Pérez en el año 1932. Bueno, importante también que dentro de estos discursos propios de esos diálogos que tienen las mujeres canarias con las influencias que vienen de fuera, con sus propias vivencias, también incluyen las contradicciones y los encuentros y desencuentros con sus propios compañeros de clase en sus propias luchas. Una de las figuras más representantes del movimiento libertario en las islas es una mujer, Isabel Hernández Marichal, cuya figura está pues ampliamente trabajada y profundamente trabajada por la compañera Raquel Pérez Brito, y que bueno, es una referente y la voy a dejar ahí porque no nos da tiempo a entrar en todas, pero sí quería nombrarla. Pues bueno, vemos cómo estas mujeres empiezan a incluirse en la lucha de clases, partiendo como en unas condiciones más desfavorecidas que los hombres, se les considera en el mercado laboral como mano de obra de segunda clase, tienen un salario de la mitad aproximadamente o menos de lo que gana un hombre, tienen además más alto índice de analfabetismo que sus compañeros varones y además viven en una sociedad tremendamente patriarcal y machista donde las violencias de género son socialmente permitidas, incluso también como pasará con el franquismo y la represión, fomentadas por el propio Estado. Dentro de eso, pues hago un balance un poco en el libro del contexto de violencias que sufren y dentro también de estas condiciones tan duras de vida, destaco una cuestión que es muy interesante, sumamente interesante para hablar del movimiento libertario y de lo que supuso la vida de las mujeres, que es el tema de la prostitución. Como en esta época, en la Segunda República, hay un debate social y una preocupación de distintos sectores, católicos, comunistas, también dentro del libertario, sobre lo que pasa con la prostitución y los altos índices de mujeres que se ven abocadas a esta condición. Y bueno, me gustaría destacar cómo en el año 1902 y en el año 1903, el propio José Cabrera Díaz, desde su periódico, desde El Obrero, denuncia la situación de las mujeres prostitutas en varios textos y en esos textos además intenta defender lo que para él es una obviedad y bueno, para muchas personas como yo también lo es, ¿no? Ahora que es un tema también tan controvertido en nuestra realidad, que es que las mujeres prostitutas son compañeras de clase y mucha de su situación tiene que ver con las dinámicas del propio sistema capitalista. Y entonces él intenta destacar que son compañeras proletarias y que lo que tendríamos que hacerlas es integrarlas en el propio movimiento libertario. Él incluso habla de que se puedan sindicar dentro de los sindicatos obreros para que puedan luchar por sus propias demandas y su propia emancipación. Y yo creo que es muy interesante lo que propone García Cabrera, porque no llega a defender, por ejemplo, si la prostitución tiene que ser legal o no, sino simplemente de que las mujeres que trabajan como prostitutas o que están en un estado de prostitución, como quieran decirlo,
tienen que ser actoras activas de su propia lucha y de su propia emancipación. Bueno, dentro de pues, las problemáticas, vamos a ver cómo el movimiento libertario tinerfeño pues intenta movilizar a costureras, a bordadoras, como vimos antes, las cigarreras que tienen bastante vida propia, quiero decir, actividad sindical propia. Y también es muy interesante como en otras las problemáticas, en las casas baratas y los problemas de vivienda en las islas, pues también en la huelga de sindicatos, digo, la huelga de inquilinos de Santa Cruz de Tenerife en 1933, podemos encontrar cómo fueron detenidas 4 mujeres: Carmen Hernández Horta, María Padilla Artega, Ginesa y Polonia Fernández García. Veremos también durante la represión, si ya nos metemos en la última parte, cómo muchas mujeres formaron parte de las listas negras que creó el franquismo en los años 40 y 50 en las islas. Ahí se recogen nombres, muchas de ellas también estuvieron vinculadas a determinadas huelgas en la Segunda República, incluso algunas de la isla de La Gomera participaron o fueron vinculadas con los mencionados sucesos de Hermigua anteriormente, ¿no? Y bueno, en el anexo número 6 le incluí un cuadro con 110 mujeres que fueron reclusas políticas en la prisión provincial de Santa Cruz de Tenerife entre 1933 y 1959. 1933, como vemos, aunque estemos en la Segunda República, tendremos que entender que hubo presas políticas obreras que fueron represaliadas por esa Segunda República, como por ejemplo las mujeres que participaron en las huelgas y en los sucesos de Hermigua. Y bueno, destacar que entre esas 110 mujeres, pues están las 6 mujeres que pertenecieron al Comité de Defensa de Canarias, que es lo que se denominó bajo la perspectiva fascista como la conspiración de los campitos. Y en el anexo número 8, y con esto ya acabo, porque creo que me estoy yendo mucho de tiempo, quise hacer una relación de notas biográficas sobre mujeres libertarias de Canarias. Recojo 27 de ellas. De algunas es cierto que solo es una reseña de unas pocas palabras que nos permiten situarla en un momento y en un lugar, pero de otras tenemos documentos más interesantes, tenemos mucha más documentación, y yo cerraba con las palabras que Nélida Hernández Dorta, una de las mujeres anarquistas que perteneció al Comité de Defensa de Canarias, escribió a su madre desde prisión en 1943, creo que era así, 1943. Ella le decía: querida mamá, solo 2 letras para que sepas que estoy bien, muy contenta, porque con los beneficios de la redención por el trabajo, muy pronto volveré a estar en nuestra casita para no separarme más de tu lado. Tú pídele siempre a Dios que me dé mucha salud, que yo le pido siempre por la tuya, que es lo principal para que la vida no la pasemos en una constante amargura y dolor. Bueno, mamaita, otro día seré más extensa y te contaré muchas cosas. Por ahora, nada más. Muchos besos para mi hermanito y para ti. Y para ti el inmenso cariño de tu hija que tanto te quiere. Nélida Hernández Dorta. Pues bueno, la carta lamentablemente sabemos que se quedó en la prisión porque yo la pude consultar en su expediente penitenciario. Y bueno, de las más conocidas y en las que podemos destacar por último, antes de acabar, pues está la figura de América González, que fue ensacada junto con su compañero y desaparecida en esas prisiones flotantes dentro de lo que sería esa investigación de las autoridades fascistas para desarticular el Comité de Defensa de Canarias. Domitila Hernández Hernández, vecina de Tacoronte,
que sabemos que murió en el año 1943 por testimonio de su hijo, como consecuencia de las torturas y vejaciones que sufrió en la cárcel en la prisión provincial de Tenerife, y Dolores Melo Aponte, que es una de las figuras más interesantes, junto con la de Isabel Hernández Marichal, vecina de Arona, y que podemos conocer muy bien gracias al estudio que hizo en el año 2009 Mercedes Chinea Oliva. Y bueno, con eso creo que acabo. Espero no haberme alargado mucho. Y bueno, si tienen alguna pregunta y quieren pues que charlemos algo, me dicen. Muchas gracias por estar ahí. Lo que nombraste un colectivo y no me quedó claro, un colectivo de mujeres, pero no me quedó claro si era un colectivo de mujeres propio de Canarias o de Tenerife. ¿O no llegó a materializarse realmente ningún colectivo propiamente de mujeres dentro de lo que es la isla? O de Canarias en particular. Lo que cité fue la agrupación femenina dentro de la Federación Obrera del Valle de la Orotava. Creo que igual te refieres a eso. Ah, vale, pues sí, sería un momento en el que estabas hablando. Sí, como colectivo propio femenino es de los pocos que he podido encontrar. Pero bueno, era una rama dentro de la federación, ¿no? Pero sí era un poco eso. Como sabemos, también muy, muy ecléctico. En su gran mayoría, pues la Federación Obrera, pues quizás tendía más a otras corrientes obreras, pero bueno, como también es lo que había, pues imagino que ahí también se refugiaban muchas personas que podían tener pensamientos libertarios, pero tampoco tenían donde organizarse dentro de ese territorio, ¿no? Dentro de sus municipios. Y te lo agradecemos de verdad y volvemos a decirte, invitada a hacerlo presencialmente, corremos con los gastos para que venga y nos acompañe y Vale, lamentarlo. No sé si nada, alguien por el chat quisiera intervenir, pero creo que también es complicado esto. sí. Estas cosas pasan a veces fluye todo bien, otras Sí, veces pues, sí, la verdad. bueno, me queda pena también que no hayan podido pues cumplir con lo que ustedes querían. Pero sí, yo me comprometo a irme para allá y bueno, tengo que ir porque tengo que enseñar a la chiquilla, a la familia, así que Ah, bueno, pues, cuando nazca y esté un poco así, tengo que... pues sí, sacaremos un ratito y lo organizaremos presencialmente y será lo mejor. Vale, Pues, Yanir, agradecerte tu tiempo nada, y que vaya igual. todo bien y para adelante. Muchas gracias por acudir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un Un saludo muy saludo. grande y eso, pues con ganas de verles pronto. Ojalá Chao. sea así. Venga, Hasta salud. luego. Hasta luego. Salud.